so beautiful. No, no es un partido de fútbol. No es un concierto. Es un acto político. Y esa gente que grita no lo hace porque les pagaron, ni porque los obligaron, tampoco porque no saben lo que hacen. Lo hacen porque sienten algo. But we have politicians that don't have a clue. They're all talk, they're no action. What's happening to this country is disgraceful. Pero, ¿qué sienten exactamente? Esa es la pregunta que la mayoría de los políticos, de los analistas, de los periodistas tardó demasiado en responder. Tardó demasiado en tomarse en serio. Era más fácil decir que eran racistas, que eran ignorantes, manipulados. Puede que algunos lo hayan sido, pero eso nunca explicó el fenómeno. No explicó por qué en 2016 ganó alguien que los expertos descartaban de plano. No explicó tampoco por qué en 2020, después de 4 años de caos, sacó más votos que en la primera elección. Ni siquiera explicó por qué en 2024 ganó de nuevo, esta vez con mayoría popular. Para entender MAGA, hay que abandonar aquella visión y poner el foco en otro aspecto. Lo más inteligente sería enfocarnos en la herida, una que le dio paso al virus de la epidemia ultra en un país que parecía el símbolo inquebrantable de la democracia. Hoy, en Epidemia Ultra, empezamos una miniserie sobre MAGA, Make America Great Again. Episodio 1, la herida. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. En 2018 se publicó un libro que hizo una aportación fundamental para entender la política americana actual. Lo escribió una socióloga llamada Arlie Hochschild. Se titula Stranger in Their Own Land, extraños en su propia tierra. Hochschild hizo algo poco común. Se mudó 5 años al sur profundo de Luisiana, allí donde abundaban los pueblos que apoyaban masivamente al Tea Party y después a Trump. Su intención no era discutir con ellos, refutar su pensamiento o sus creencias políticas, tampoco entablar un debate para demostrarles algo, para nada. Ella fue a escucharlos. Y lo que encontró fue algo así como una historia. Más precisamente, la historia profunda. Deep Story, le llamó ella. No es una teoría económica, no son datos. Es una imagen, una metáfora. Una que ella utilizó para explicar cómo se siente esa gente por dentro. Y sobre todo, cómo se procesa una frustración muy profunda que esa misma gente no se puede terminar de explicar a sí misma. La metáfora es la siguiente. Imagina una fila muy larga y las personas en esa fila llevan décadas esperando y esperando a que avance. En el destino está ese trabajo estable, esa casa propia, el asegurarse que sus hijos vivan mejor. Y sienten que se lo ganaron, que cumplieron las reglas, que se esforzaron. Pero la fila no avanza. Y cuando algo no avanza, necesitamos una explicación, una causa, o mejor aún, un responsable. Y ahí entra una persona que señala, que dice, ¿sabes por qué no avanzas? Es porque otros se están colando. Y te da un nombre, una cara, un grupo. Esa persona muchas veces es un político, otras tantas un periodista, o tal vez tu propio vecino, tu compañero de trabajo, incluso un familiar. Su discurso es demagógico, aunque no todos son conscientes de eso. Pero en el fondo da igual. No importa si lo que dicen es verdad, importa que calza, que ofrece una explicación, una supuesta explicación. Y sobre todo que la angustia finalmente se puede dirigir contra alguien. Eso es lo que Hochschild llama la historia profunda. Los datos dan igual, lo que importa es que se siente real. Y las emociones que se sienten reales
tienen consecuencias políticas reales. Y Trump no creó esa historia. Él la encontró. Y fue el primero en decirle a esa gente: yo sé que estás en la fila, yo sé que sentís que otros se están colando, y yo soy el único que va a hacer algo al respecto. En resumen, yo sé cómo sanar esa herida. La cuestión es que esto no es nuevo. Tanto aquella frustración, es decir, aquella herida, como el discurso reduccionista de Trump, que dice saber qué hay que hacer para curarla, ya ha tenido lugar muchas veces en la historia. Y eso es algo que solemos perder de vista. MAGA se presenta como una revolución, y en cierto sentido lo es. Pero las ideas que moviliza tienen mucho más tiempo. Pensemos en Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos en los años 1830. Fue un populista, antiélites, desconfiaba de las instituciones federales y estaba obsesionado con la soberanía nacional. El jacksonismo lo llaman los historiadores. Para él, el gobierno existe para que los ciudadanos de a pie, por cierto, con ciudadanos de a pie se refería solo a los hombres blancos. El gobierno existe para los ciudadanos de a pie, no para los banqueros ni para los burócratas de Washington. ¿Te suena? En los años 1850 hubo un partido que se llamó los Know Nothing, es decir, los no sé nada. Eran nativistas y estaban convencidos de que los inmigrantes católicos irlandeses y alemanes estaban destruyendo la identidad americana. Querían cerrar fronteras, proteger al ciudadano auténtico. ¿Te sigue sonando? Y en los años 1930 y 1940, el America First Committee se oponía a que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo hacían por pacifistas? No, lo hacían por aislacionistas. Y su nombre ya lo decía: primero América. Protejamos lo nuestro y evitemos intervenir en guerras europeas, decían. En los años 50 y 60 apareció la John Birch Society. Anticomunistas obsesivos convencidos de que el gobierno federal estaba infiltrado por enemigos internos y de que las élites de Washington estaban traicionando a la verdadera América. Hoy una retórica muy parecida se evidencia en los discursos sobre el Deep State. En resumen, en el movimiento MAGA no se inventó nada. Lo que se hizo fue tomar corrientes históricas profundas de la política americana, pero darles un nombre nuevo, una gorra roja y la potencia de las redes sociales. Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations. I wish all of them well, but particularly the president. Hay una fecha que pocos conocen, pero que lo explica todo o bastante. El 7 de noviembre de 2012. Es el día después de las elecciones presidenciales, cuando Barack Obama fue reelecto. Mitt Romney, el candidato republicano, acaba de perder. Hello? Hola, le llamo desde la oficina de Mr. Trump. Necesito registrar una marca. Make America Great Again. Todavía nadie en el Partido Republicano ha digerido la derrota y Donald Trump ya está pensando en su siguiente paso. Pero el registro de la marca Make America Great Again va más allá del marketing o la campaña. Es un indicio sobre el tono del discurso todavía oculto que Trump va a utilizar. Apunta al proteccionismo, a abandonar las posiciones dominantes sobre la globalización y a hablarle al votante histórico de los conservadores americanos. Se trataba de un diagnóstico político. Trump había leído la derrota de Romney
como el colapso definitivo del republicanismo tradicional. El Grand Old Party, el de las corbatas y los acuerdos de libre comercio, acababa de perder ante un presidente negro, progresista, símbolo del multiculturalismo liberal. Para Trump, la lección era clara. Lo que viene tiene que ser otra cosa. El trasfondo teórico de este paso de Trump lo cuento en Epidemia Ultra, cuando hablo de uno de sus ideólogos, Samuel T. Francis. Pero ahora quedémonos con Trump. Esta vez en 2016. Con Trump como candidato, llega un objeto que hoy es mundialmente conocido, la famosa gorra roja. Una simple gorra que ahora es símbolo de un movimiento político nuevo. Y como decía antes, es mucho más que un objeto de marketing de campaña. Se ha convertido en un ícono cultural, un significante, dirían los académicos. Para muchos esa gorra dice, yo pertenezco al MAGA. Y con ello se dicen muchas cosas más. Cosas como, yo también siento la herida. Yo también estoy en la fila. Y yo también me cansé de esperar. Y lo que es aún más interesante, la gorra no dice nada concreto sobre impuestos ni política exterior. Acá no hay programas partidarios, ni políticas públicas, ni ningún plan concreto. La gorra roja, con la sigla MAGA bordada, dice, somos nosotros contra ellos. Y eso, para millones de personas, fue suficiente. Entonces, ¿qué es MAGA? Para entenderlo del todo todavía tenemos varios episodios por delante, pero déjame darte una definición de trabajo. Algo para que tengamos un punto de partida en común. MAGA es tres cosas a la vez. Primero, empecemos por lo evidente. MAGA es un movimiento político electoral, una coalición de votantes que llevó a Trump al poder en 2016, en 2020 sacó más votos que la primera vez, aunque perdiera, y en 2024 ganó con mayoría popular. Segundo, MAGA es también un fenómeno cultural, una identidad simbolizada en esa gorra roja, un sentido de pertenencia compartido, una forma de hablar y de mirar al mundo. Y tercero, y esto lo vamos a explorar bastante en los próximos episodios, es un proyecto de poder, con una arquitectura intelectual detrás que apunta a transformar las instituciones americanas en algo distinto a la democracia que conocimos. Pero más allá de todo lo anterior, MAGA existe a causa de aquella herida. O formulado de otra manera, MAGA es la forma que tomó esa herida cuando un político con olfato decidió explotarla. Donald Trump no fabricó el malestar, sino que se lo encontró y lo aprovechó. Empezar por entender esa raíz, esa historia profunda de frustración y resentimiento también, es la clave para dejar de equivocar el diagnóstico. No, el triunfo de Donald Trump y de la derecha radical en general no puede reducirse a creer sencillamente que sus votantes son ignorantes, malas personas o víctimas de la manipulación. Hay mucho más detrás. De hecho, déjame decirte algo muy importante. El movimiento que han conformado esos votantes no va a desaparecer cuando Trump no esté más. Y eso se debe a una sencilla razón. La herida, aquella historia profunda, sigue ahí. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Si este episodio te dejó pensando y querés conocer más sobre cómo la derecha radical está conquistando el mundo, de qué herramientas se vale y qué podemos hacer, te lo cuento en el libro Epidemia Ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley. Lo encontrás en cualquier librería o en el enlace en la descripción del episodio. Y te tengo una gran noticia, una que quiero compartir con vos. El libro ya no solo se consigue y se distribuye en España, sino que desde abril Epidemia Ultra también está en México. Así que vamos creciendo. Si quieres apoyar este proyecto para que podamos seguir haciendo análisis como este, podés ingresar a epidemiaultra.org/apoyar o simplemente compartí el episodio con la gente que le puede interesar. Mandáselo a todo el mundo. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra.